Le damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos ha concedido y el privilegio de que Jesús nos haya encontrado y de conocer su palabra, porque a través de ella hemos conocido la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de la palabra de Dios dice la Escritura que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y bueno, también la misma palabra nos dice que ella es como una espada de dos filos que penetra hasta dentro de nuestro corazón y nos hace ver la realidad que nosotros tenemos, hermanos. Y concuerda mucho con lo que dice la Escritura, que el corazón del hombre es engañoso. Tenemos esa tendencia, esa naturaleza a engañarnos a nosotros mismos, a justificarnos de una o de otra manera, de tal forma que nosotros podamos aparentar bien con Dios. Y en vez de reconocer nuestra condición, porque el hombre es orgulloso, en vez de reconocer nuestra necesidad y en vez de aceptar nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras concupiscencias, nuestras faltas, todo lo que nosotros hemos hecho, en vez de hacer eso, nos ocultamos y empezamos a defendernos, empezamos a crear una barrera para decir que nosotros hemos hecho lo bueno. Pero la palabra de Dios dice claramente que ninguno de nosotros puede ser bueno por sí mismo, sino es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, es la verdad, y es a través de Jesús de que nosotros vamos a poder vivir una vida piadosa, santa, limpia, como Dios quiere. Él es el camino y la verdad. Hermanos, quiero que vayamos en la Biblia, en Santiago 4, del verso 11 y al 12, y leamos esta parte de la Escritura, y después oremos. En el asunto de que algunas veces nos justificamos, platicaba con una persona que, bueno, a lo mejor fue una pregunta muy indiscreta, ¿verdad? Y le dije, oye, tú no tienes criando a tus hijos, ¿verdad? Porque ya se había juntado con otra persona, se había juntado, y me dijo, no los he dejado, los tiene mi mamá. Pero bueno, realmente ya los había dejado porque estaba viendo con otra persona. Y algunas veces de esa manera tratamos nosotros con Dios para hacer quedar bien. Vamos a leer Santiago 4. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Dice la Escritura que Él es el Espíritu Santo es el que nos redarguye. También vamos a pedirle a Dios que Dios nos revele su palabra, y que no solamente revele su palabra, sino que haga sensible nuestro corazón para que nosotros podamos dirigirnos por el buen camino y así cumplamos el propósito de Dios de agradarle a Él en nuestros caminos. Señor, te agradecemos por esta mañana que tú nos has permitido. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, queremos someternos a ti, antes queremos reconocer la condición que nosotros tenemos. Sin embargo, Padre, mejor dicho, cada palabra que tú nos hablas, cada cosa que tú nos indicas, no es una cosa fortuita o al azar, no son cosas que tengamos que probablemente que pensar o probablemente tal vez quede a nuestras vidas, sino más bien tú nos hablas claramente y al corazón. Y nos haces ver tu voluntad y nos haces ver nuestra realidad, Padre bendito. Desde un inicio tu palabra nos muestra que de la abundancia del corazón habla la boca. También en esta misma carta de Santiago nos haces ver que aquella persona que no domina su lengua también es muy factible a que no pueda dominar su propio cuerpo, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te queremos pedir que nos hagas sensibles a tu palabra y que esto nos lleve, Señor, a reconsiderar nuestros caminos,
o también a reconsiderar lo que nosotros hablamos de las demás personas cuando señalamos, y de esta manera, Padre bendito, y también nosotros podamos considerar nuestras palabras y el efecto también que tienen, pero Dios bendito, la razón por la cual lo decimos. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta epístola de Santiago, ya en este capítulo, nos hace ver a un inicio, cuando Santiago empieza a decirnos muy claramente de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y claramente dice: no es de vuestras pasiones que batallan en vuestros miembros, y continúa: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, etcétera, ¿no? Y ahí claramente nos da a entender, hermanos, que la condición del hombre, que la condición de aquellos hermanos en esa iglesia, y también en nuestra condición, cuando nosotros vivimos de esa manera, en codicias, en enojos, en homicidios, tal vez no homicidios físicos, pero en homicidios espirituales, es que ellos estaban viviendo en la carne. La carne es vivir no en el espíritu. El espíritu influencia nuestras vidas para hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, la carne, cuando nosotros somos influenciados por la carne, por el placer de la carne, nosotros buscamos nuestros propios intereses, buscamos nuestra propia reputación, buscamos nuestra propia comodidad, buscamos lo que realmente nos parece bueno hacia nosotros. Sin embargo, dice la Escritura en varias partes de que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros vivimos en este cuerpo, y en este cuerpo de carne es donde las concupiscencias pueden trabajar en nosotros y nos pueden influenciar a hacer el mal. Y de esa manera nosotros, bien lo dice la Escritura, cuando se refiere a las personas sensuales, dice: somos dejados llevar por los sentimientos. Me enojo y manifiesto mi ira. Tengo una desidia de leer la palabra, y me dejo llevar por eso. La tentación viene para que yo codicie, o la tentación viene para que yo tenga un rencor en contra de alguien, y me dejo seducir por ello. Sin embargo, la Escritura nos dice claramente en la palabra de Dios que los que vivimos en el Espíritu, o debemos de andar en el Espíritu, y a través de que nosotros andemos en esa dependencia con Dios, en esa unidad con Dios, nosotros podemos vencer esos deseos de la carne, esas tentaciones o esas concupiscencias que vienen a nuestras vidas, que nos tientan, y nosotros sin Dios somos influenciados a pecar, somos influenciados a caer en cuantas cosas, y precisamente queremos enfocarlo porque es la parte que me toca exponer. Podemos caer en la murmuración. Vamos a leer en Efesios 2, solamente para que entendamos el contexto, en lo que dice Santiago, haciendo referencia a otro pasaje, en este caso en Efesios 2, verso 3, y dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, con lo mismo que los demás. Y Santiago en esta misma carta lo ejemplifica de una manera muy magistral, o lo dice de una manera muy magistral, cuando dice que de esta manera, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que la que desciende de lo alto, dice, sino es terrenal, animal y diabólica. Y entonces Santiago hace referencia a que toda esa forma
de concupiscencias, de forma de vivir conforme a la carne, de enojos, de iras, de mentiras, de engaños, de chismes, de odios. Y todo eso proviene de un corazón en el cual está influenciado por los deseos de la carne. Y precisamente Santiago dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Pero por otro lado dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces da a entender que realmente esa sabiduría, que realmente está llena de buenos frutos que vienen a través del Espíritu Santo. Pero por otro lado, cuando nosotros andamos en la carne, dice el apóstol, esta es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y lo quiero ver de siguiente manera. Cuando yo leí esta parte, y bueno, ya en algún tiempo, esa sabiduría animal me hacía ver, por ejemplo, cuando, no sé si alguno de ustedes tuvieron en su tiempo algunas gallinas o guajolotos, o criaron, o sus papás, veíamos que alguno de esos guajolotitos encontraba un gusanito o o algo para comer, inmediatamente, o un jitomate que por ahí estaba tirado, lo tomaba y se lo llevaba, iba corriendo, pero por ahí se encontraba otro guajolote o otra gallina. ¿Y qué es lo que hacía ese guajolote? Iba y lo iba correteando, y cuando ya se lo quitaba, él venía con el gusano, con la lombriz que había tenido la primer gallina o el guajolote, y así era una carrerita en el cual salían otros guajolotitos, salían otras gallinas y le quitaban la lombriz y venían. De esa manera, dice Santiago, esta es una sabiduría animal, o sea, de la sabiduría de la más baja que pueda haber entre nosotros. Y lamentablemente así nosotros podemos vivir de esa manera como viven los animales. Cuando nosotros vamos a ver a un chiquero o el lugar donde tienen los marranos, el marrano no sabe distinguir si en esa misma tina donde le damos de comer, si ahí se hace del baño, si ahí come, si ahí toma agua, no puede discernir. Cuando yo voy a ver a los borregos de mi suegro y les dan de comer empiezan a ¿cómo se dice? A chillar. No se dice chillar, ¿verdad? Antes de darles de comer, los borregos están bramando, están balando. Y entonces entre los 15, 20 o 25 borregos que están allí, se les echa la comida, y los borregos más grandes no dicen, bueno, primero los pequeños y después las borregas, y hasta el último nosotros, no dicen, y los demás nos vamos a formar. Vemos ahí en los animales que se amontonan, que no les importa si está un borrego más pequeño, si está si hay una oveja más débil, etcétera, no les importa. Lo que le importa al borrego fuerte es comer, y si los demás no comieron, eso no le importa. Si por ahí están pisoteando un borrego chiquito que apenas acabó de nacer o está pequeño, no les importa. Y Santiago está diciendo, esta es una sabiduría terrenal, esta es una sabiduría animal, o sea, de la más baja, y en la cual nosotros podemos caer, o mejor dicho, estaban cayendo, y también nosotros podemos vivir, que en un momento dado podemos pisotear a los demás, podemos ignorar a los demás, podemos pasar sobre otros intereses porque no nos importa. Podemos pleitear por algo, porque se habló de mí, es mi reputación. ¿Cómo me puedo yo quedar callado cuando habló mal de mí? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, ¿no podéis sufrir el agravio? O sea, ¿no podéis aguantar un poquito? Pero reaccionamos de una manera, y eso tenemos que reconocerlo, usted y yo, reaccionamos de una manera carnal, reaccionamos de una manera inmediata, no toleramos en un momento que se nos diga algo, y ya no toleramos en un momento que se nos trate de esa manera, no toleramos
que alguna injusticia tolerable y aceptable nos las hagan a nosotros. Y bueno, y Santiago está diciendo, esa es una sabiduría terrenal, animal. Después de esto, y también de lo que ya han compartido los hermanos, también en sesiones pasadas, hablando del hedonismo, de esa conducta o de esa actitud que tienen los humanos de buscar el mismo placer. Y por ahí alguien decía, buscamos las buenas luces y está bien, pero es lo que más nos agrada. Buscamos la buena predicación, buscamos la buena música, buscamos el buen vestir, y no es que en un momento esté mal, sino más bien eso es lo que nos agrada, eso es lo que nos gusta realmente. Pero por otro lado, cuando nos toca padecer o cuando nos toca a nosotros estar en otra condición, es cuando ya no nos agrada. Y bueno, entonces en el verso 11 dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En esta parte voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. ¿Qué es murmurar? Es hablar mal en contra de otro, es criticar, juzgar, hacer un juicio injusto, y vamos a explicarlo más al rato. Y quiero yo citar algunos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde algunas personas murmuraron, para que nosotros podamos darnos una idea o podamos entender a qué se refiere la murmuración. En Éxodo 16:2 dice de la siguiente manera: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dice el verso 3: y les decían los hijos de Israel. Dice la escritura que murmuró. ¿Y cómo fue su murmuración? Fue de la siguiente manera: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Es en Éxodo 16:8. La congregación empieza a hablar en contra de Moisés. Y bueno, y en el verso 8 dice de esta manera: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En este caso, hermanos, al pueblo de Israel no le estaba gustando, o les sentían muy incómodas las cosas por donde Dios los había traído. Dios había decidido sacarlos de Egipto, del horno de hierro, así dice la escritura. Y también de esta manera, hermanos, Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, y algunas veces ignoramos que en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios, Dios nos está trayendo por ese desierto, Dios nos está trayendo por ese camino, Dios nos está trayendo por esta senda. Y como bien se nos ha explicado, y como bien dice la Biblia, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, nosotros podemos descansar en que Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba anhelando otras cosas. Ellos le estaban diciendo a Moisés: mejor nos hubiera tocado morir llenos en Egipto que morir de hambre aquí en el desierto. Sin embargo, cuando Moisés les habla al pueblo de Israel, le dice: estas murmuraciones no son contra nosotros realmente, sino estas murmuraciones, estas quejas. Y lo mismo nosotros podemos quejarnos. Nos podemos quejar de muchas cosas.
nos podemos quejar del tráfico, nos podemos quejar de que la niña está llorando a las 2 de la mañana, ya no nos deja dormir, ya son las 3 de la mañana, nos podemos quejar de la actitud de las otras personas, podemos quejar del bacheo de las avenidas, nos podemos quejar de la gente de tránsito que es muy exigente, etcétera. Nos podemos quejar de muchas cosas que están a nuestro alrededor. Nos podemos quejar del clima, nos podemos quejar por qué llueve, nos podemos quejar por qué no llueve, nos podemos quejar del carácter de alguien con el cual nos estamos relacionando y decimos, y a eso es lo que vamos a ir más al rato, y podemos señalar las cosas que él está haciendo o la forma de hablar o la forma de proceder, mas sin embargo la Escritura nos dice que no juzguemos. Y bueno, y en ese punto nosotros podemos estar protestando acerca de muchas cosas, del temperamento de los que nos rodean, de una situación con nuestra esposa, pero claramente este pasaje nos da a entender esas murmuraciones o esas quejas que nosotros hacemos no son realmente contra las otras personas, es una queja abierta, es una queja directa en contra de Dios, donde nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, no me gusta por el lugar donde tú me estás trayendo. Señor, no me agrada las condiciones en las cuales tú estás poniendo. Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Señor, me molesta que tú pongas estas cosas aquí y acá y acá. Realmente es una protesta abierta delante de Dios que le estamos diciendo, Señor, las cosas no son como las que yo estoy planeando. Las cosas no son así, Señor. Y hay algo que está mal, pero el asunto no es que nosotros no estamos mal. Le estamos diciendo a Dios, hay algo que está mal, hay algo que tienes que cambiar, hay algo que se tiene que modificar aquí en este panorama, hay algo que no está saliendo bien en estos planes. ¿Por qué? Porque yo no veo realmente lo de la promesa de llegar a un lugar donde fluye leche y miel. Sin embargo, en esa murmuración le estamos diciendo a Dios eso, no estoy de acuerdo, no me agrada, no me gusta. Y le estamos diciendo directamente a Dios las cosas que nos enfadan, que nos molestan, que no nos dejan, según en nuestros propios ojos, vivir conforme a lo que nosotros queremos. Entonces, este ejemplo es uno de los en los cuales habla acerca de la murmuración. Vamos a ir a Mateo 20:11, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Entonces, empezaban a murmurar aquellas personas, los que habían ido a trabajar allá a la finca de este padre de familia. Sin embargo, ellos habían acordado de que así se iba a trabajar. Un denario era el que se les estaba pagando. Sin embargo, ellos empezaron a renegar, que cómo es que las cosas así se les estaba pagando. Sin embargo, el padre de familia les dice, así es como quedamos, no hay ningún agravio, no hay ningún problema, las cosas están claras desde un inicio. Y bueno, pasamos a otro ejemplo en Hechos 6:1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
era una multitud de gente, se les estaba distribuyendo la comida y sí había alguna falta de atención precisamente a aquellas viudas. Sin embargo, lo que aquellos griegos no sabían era que ¿qué? Que los mismos que estaban sirviendo también eran personas que estaban sirviendo en la mesa espiritual. Y pareciera ser que era una verdad. Eso les llevó a murmurar, eso les llevó a hablar mal. Ellos estaban viendo solamente una parte de la escena. No nos están atendiendo. A las viudas de los griegos no les están dando lo que realmente tienen que dar. Sin embargo, la respuesta, después la podemos ver allí en Hechos, es que dijeron, bueno, no es bueno que nosotros, los apóstoles dijeron, descuidemos la oración y la lectura de la palabra con tal de atender a las mesas, vamos a designar a algunas personas. Entonces, claramente nos deja indicar que esa murmuración y ese juicio que nosotros podemos hacer es parte de lo que nosotros vemos solamente, pero no es una realidad. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es que no emitamos juicios o nosotros vayamos con prejuicios, que es una idea anticipada de las cosas que nosotros tenemos. En otras palabras, nosotros vemos algo, vemos que alguien llega tarde y inmediatamente llega a nuestra mente, el hermano es un carnal. ¿Por qué? Porque está llegando tarde. O a lo mejor podemos ver a alguien que se duerme, que está cabeceando y nosotros podemos decir, este hermano de por sí, bueno, está mal, ¿no? Sin embargo, puede ser que por algún desvelo, alguna enfermedad o alguna otra cosa esté padeciendo de eso. Y es lo que Dios quiere, que erradicar el espíritu duro, poco amable y crítico que continuamente encuentra faltas en los demás. Entonces, dice en esta parte que quiero explicar, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. La voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. En algún momento le explicaba a mi hijo a algunas personas que van allá afuera a hacer demandas o que van a hacer alguna manifestación en contra del gobierno o alguna huelga como hacen los universitarios, y en algún momento las personas empiezan a decir, queremos justicia, y empiezan a gritar, y en esa justicia que ellos están pidiendo empiezan a cerrar calles, después empiezan a rayar paredes, y después de que rayan paredes empiezan a hacer cosas más agresivas y después a afectar a terceros y a muchas otras personas en el intento de ellos de establecer justicia por su propia mano. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si la justicia se debiera aplicar, también ellos pasarían, ¿verdad? Si la justicia se debería aplicar y entonces ellos quieren imponer justicia a través de su propia justicia, usando la violencia, usando el vandalismo, usando otros medios que realmente van en contra de la justicia, que realmente van en contra de la ley. Y esa es la parte que Santiago está diciendo. En el momento de que nosotros estamos juzgando, el momento en que nosotros estamos murmurando a las demás personas, estamos murmurando y juzgando la ley. ¿Por qué? Porque la misma ley nos está diciendo que no levantemos un falso testimonio contra los hermanos. También la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. También la palabra de Dios nos indica que Dios ha recibido a aquella persona, Dios ha recibido a ese hermano, así como Él es, lo ha recibido, y creo que es la gracia de Dios y es la misericordia que nos ha aceptado tal y como somos. Me refiero a así como somos. Claro, explico, Dios nos perdonó de nuestros pecados,
Dios nos perdonó nuestras ofensas, pero así como somos, con todos nuestros defectos, como nosotros somos, nos ha aceptado, pero nosotros al momento de señalar a los demás hermanos, nos estamos levantando como jueces y estamos violentando contra la ley de Dios, la cual nos dice que Dios ya le recibió. Y bueno, quisiera yo leer Romanos 14, en el cual pienso que hay algunos importantes que nosotros debemos de considerar. En el verso 1, aunque aquí está hablando precisamente de la comida, estos puntos importantes nos van a enseñar también, o nos hacen ver también cuando nosotros murmuramos o hablamos en contra de los demás. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Un punto importante aquí es que nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Y es verdad, cada uno de nosotros tenemos una opinión particular de algún tema, una opinión muy particular. Sin embargo, ni mi opinión, ni es la opinión del otro hermano, sino realmente lo que debe gobernar en nosotros es la palabra de Dios, es el amor de Dios. Y ese es un problema que nosotros tenemos, porque como bien lo explicara alguno de los hermanos anteriormente, podemos estar tranquilos en nuestra recámara buscando de Dios y pareciera ser que ahí está la gracia, está la administración, etcétera, pero después de 3 horas, cuando nosotros salimos allá afuera, parece que se nos ha olvidado, algo ha pasado. Pero nuestra necesidad es que, Señor, parece que esa escena o ese momento en el cual nosotros estamos en comunión con Dios, ahora ya se ha perdido y empieza a brotar de nosotros todas estas contiendas o problemas. Y luego dice el verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el verso 3 dice: el que come. Y ahí está otro punto: no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Está hablando acerca de la comida, y bien dice la Escritura que nosotros podemos pecar hasta por un pedazo de pan. Aquí nos está la palabra de Dios enseñando a no menospreciar a los demás por lo que hace y por lo que no hace, por lo que come y por lo que no come. Dice el verso 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El verso 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Otro punto importante que quiero aquí enfatizar es que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. Y el verso 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, otro punto importante, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y termina en el verso 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice el verso 12: uno es solo el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nos está dando la Escritura a entender que solamente Dios es el que dice un decreto final, el que declara un decreto final sobre todas las cosas. Dios es el que da la última palabra. Dios es el que determina realmente, el que hace un juez
veraz de la condición de las demás personas. Sin embargo, nosotros al momento de juzgar o de criticar a las personas, nos estamos levantando como jueces, pero nosotros no somos jueces. Nosotros debemos de cumplir la ley. Entonces, yo quiero citar algunos pasajes en los cuales Dios mismo nos está diciendo lo que Dios prohíbe o lo que Dios no le agrada. En Romanos 2 verso 1 dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En Mateo 7:1 también de la siguiente manera dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice el verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. En estos dos versos, hermanos, nos está diciendo que nosotros no podemos querer corregir a los demás hermanos cuando nosotros tenemos algo que corregir. En otras palabras, tenemos que dedicarnos primeramente a componernos nosotros mismos y después proceder a ayudar a los demás hermanos, y no caer en esa actitud de juzgarlos simplemente. Todos tenemos muchas cosas que arreglar, o tenemos cosas que arreglar, tenemos que corregirnos en cuanto a nuestro temperamento, carácter, conducta, etcétera. Y sin embargo, la actitud que debemos de tener es una actitud de misericordia o de compasión. Vamos a leer Lucas 6:36, dice de la siguiente manera: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y se relaciona mucho porque dice el verso 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y entonces nosotros vemos una relación muy estrecha entre la misericordia y el nosotros mirar los errores, los problemas, cualquier otra condición que nosotros vemos en los demás hermanos, y esa debe ser una actitud en nosotros de tener compasión para corregir a los demás. De hecho, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no tiene que ser en un plan de ira, no tiene que ser en un plan de venganza. Es más, la actitud de nosotros para corregir a otras personas tiene que ir antecedida con un corazón misericordioso, con un corazón en el cual nosotros queremos restaurar a la persona, queremos edificar a la persona. Sin embargo, nosotros en la carne lo que hacemos es solamente señalar el problema, señalar el pecado, señalar la actitud, y lo hacemos de una manera abrupta, lo hacemos de una manera como un juez que dicta la sentencia final y de ahí no hay más palabras. Lo hacemos de una manera tiránica o muy señalatoria, dando a entender que nosotros no podemos escuchar otra razón, que nosotros no vamos a estar platicando o nosotros no vamos a estar. ¿Por qué? Porque eso es realmente, y eso es lo que Dios no quiere, porque nosotros nos estamos erigiendo como jueces que dictan la última sentencia, la última palabra, y lo cual no es así. Entonces, también Santiago 2:12 lo dice de la siguiente manera: así hablad y así haced
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice de esa manera, y hay en muchas partes de la Escritura que hablan de la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad se encontraron. También dice Proverbios 3, átalas a tu cuello, refiriéndose a la misericordia. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres, la misericordia y la verdad. Hay otro pasaje que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, también van la verdad y el amor, van de la mano, la misericordia y la verdad van de la mano. Y entonces nosotros vemos algún defecto, algún pecado, alguna condición o cualquier otra cosa, pero tiene que ir antecedida en nuestro corazón con un corazón compasivo, con un corazón que tiene la intención de restaurar, que tiene la intención de componer, que tiene la intención realmente de ayudar a aquella persona a salir de esos problemas. Y no es como cuando nosotros vemos a alguien o alguna persona y lo que inmediatamente, por ejemplo, un borracho, lo miramos y decimos, este borracho está bien perdido. No sé por qué la sociedad ha llegado hasta este punto. O nosotros podemos ver un defecto en nuestros hijos, ¿verdad? Y nos podemos exasperar y nos podemos enojar, o de cierta manera ya tenemos hasta acá alguna condición de él, porque parece ser que está reincidiendo en las mismas cosas a su edad, ya tiene tantos años, etcétera. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros podamos corregir con un corazón misericordioso, con un corazón compasivo, con un corazón de ayuda. También hay otra parte de la Escritura que dice que nosotros nos consideremos, que no sea que nosotros mismos caigamos, y nosotros debemos de considerar también, de la misma manera en que nosotros vamos a hablar, también nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Entonces, este es un punto en el cual nosotros tenemos que estar considerando que no solamente veamos los defectos, no solamente veamos los errores, no solamente veamos las cosas malas y nosotros dictaminemos el decreto final. Esto es así, así y se acabó, ya no hay más. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros, si vamos a intervenir, si vamos a corregir, y también Dios quiere que no seamos como que nos hagamos de la vista gorda. También la Escritura nos dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos realmente. Entonces, el motivo de nosotros ir a hablar con aquella persona no es nada más señalarlo de lejos, no es solamente mirarlo de lejos y hacerle ver lo que por ahí en el original dice el catálogo, es la palabra a la idea que nos hace referencia, catálogo, y le abrimos el catálogo y le hacemos ver todas sus deficiencias, todos sus problemas. Tiene él esto y todas las cosas que a nuestro propio punto de vista están mal. Sin embargo, lo que Dios quiere que hagamos es que corrijamos con paciencia, con misericordia, y ese es el punto en el cual nosotros muchas veces no llegamos. Muchas veces solamente llegamos a la primera parte, vemos los defectos, nos podemos enfadar de los problemas que causan todas las cosas, de cualquier asunto, pero no llega nuestro corazón a decir, Señor, yo voy a ir, me duele lo que está haciendo, la condición en la cual está viviendo es una condición deplorable, y bueno, y movido por la misericordia, hablaré con él, le diré qué está pasando, qué tiene, y ahí realmente entenderé cuál es la causa de su problema,
y el motivo o el propósito final es que yo le ayude a salir de sus problemas con un corazón compasivo. Quiero que terminemos en Gálatas 5:14. Y hermanos, corregir con misericordia no es fácil. Estar de una manera serena. ¿Por qué? Porque las concupiscencias de nuestra carne nos llevan a enojarnos porque pensamos que Él no me entiende, ya sea mi vecino, mi esposa, mi hijo. Y entonces, como ya le expliqué 2 veces, soy tentado a levantarle la voz, y como no me entiende levantando la voz, entonces me irrito, y como no me entiende irritado, entonces me desespero, y de esa manera, bueno, estamos procediendo conforme a la carne. Dice la Escritura: no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Y ese es el punto, que cuando no me entiende, yo en mis propios pensamientos, que cuando no lo estoy persuadiendo, entonces empiezo a usar medios de la carne, lo que Santiago nos está diciendo. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones realmente? Y en esos medios de la carne, ninguna de las cosas van a salir bien. Todo lo contrario. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos la gracia del Señor Jesús. Necesitamos la conducta del Señor Jesús. Necesitamos el carácter del Señor Jesús. Necesitamos la paciencia del Señor Jesús. Necesitamos la doctrina del Señor Jesús. Necesitamos todo lo del Señor Jesús que esté en nosotros para poder proceder en esa verdad. Dice Gálatas 5: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es lo que estaba pasando en esta parte del capítulo 4. Dice el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, la realidad es que nosotros necesitamos andar en el Espíritu. La realidad es que nosotros necesitamos esa dependencia con Dios, esa influencia divina en nuestros corazones, para que nosotros podamos someter toda influencia de la carne, todo deseo de la carne a la voluntad de Dios, y de esa manera nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Termino con esto y quisiera pedirles que nos pongamos de pie y podamos meditar un momento para encomendarnos a Dios y que Dios haga su voluntad en nosotros. Vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos por este día que tú nos has dado. Te agradecemos por todas las cosas y los medios que tú has puesto a nuestro alrededor. Te damos gracias por la palabra, la escritura que tú nos has permitido tener, bendito Dios del cielo. Pero Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que en nuestro corazón
sea dirigido por tu Espíritu Santo. No lo vemos, bendito Dios, pero sabemos que es real porque lo has dejado para que habite en nosotros, Padre bendito. Y Señor, y como de esta manera Santiago nos hace ver que esos deseos o esos impulsos de la carne como Pablo nos hace ver, son en contra los del Espíritu. Señor, te queremos pedir que cada uno de nosotros podamos ser influenciados por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos entenderte, bendito Dios. Queremos someternos en la casa, pero también queremos someternos fuera de la casa a tu voluntad, y que en el nombre de Cristo Jesús tu gracia y tu influencia en nosotros nos ayude para no criticar, para no murmurar a los hermanos, para no señalarlos en sus defectos, sino más bien a través de la gracia tuya y a través de la influencia tuya nos lleves a refrenar nuestra boca y nos lleves a hacer lo mejor de nosotros con misericordia para restaurar sus vidas para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Vemos muchas cosas, Padre bendito, pero sin lugar a dudas también queremos entender que nosotros estamos en el mismo camino, que nosotros también somos humanos y que somos propensos también a pecar, que somos propensos también a cometer errores, que somos propensos a hablar también mal de la misma manera, y queremos pedirte que, considerando esto, nosotros entendamos que tú eres el único juez, el que dictaminas y el que das el decreto final de la salvación, como lo dice Santiago, el que salva y que también tiene, y el que pierde, o quiero decirlo, el que da la salvación y el que también, el que está en su mano salvar o no salvar, Padre bendito. Y de esa manera la humildad en nosotros esté, porque así lo somos, polvo, como lo has dicho en tu palabra, y eso nos lleve a reconocer a los demás, a tenerlos como superiores a nosotros mismos. Así lo dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.